Hola de nuevo. Ya. Hola de nuevo. Estamos acá entonces haciendo un repaso de los adjetivos y de su grado de definición en comparativo y superlativo. Este es uno de los temas más importantes que te van a evaluar en cualquier tipo de examen internacional y espero que aproveches la explicación en español para que lo asimiles correctamente. Entonces vamos al tablero. Tenemos el adjetivo en su forma base, es decir, tal como lo vamos a encontrar en el diccionario, su grado comparativo y superlativo. Y tenemos aquí varios casos. Tenemos el caso de los adjetivos monosílabos, es decir, que tenga un solo golpe fonético. Acá no quiero que te equivoques, hay palabras que pareciesen tuvieran más de dos sílabas, pero al leerlas, en el caso de valiente, brave, B-R-A-V-E, brave, nada más tiene una sílaba, solo tiene una sílaba, entraría en este caso. Los adjetivos tall, que significa alto, y big, que significa grande, en el caso comparativo, para decir más alto y más grande, tendríamos que agregarle ER, entonces esa es la regla, agregarle ER al adjetivo monosílabo para hacer su grado comparativo. En este caso simplemente le agregas ER, pero te das cuenta de acá, estamos hablando de una duplicación de consonantes. ¿Por qué? Había una regla que habíamos visto anteriormente de los afijos y los sufijos, que decía, cuando una palabra es monosílaba termina en una consonante sencilla, o sea, una sola consonante, como en el caso de la G, precedida de vocal sencilla, o sea, una sola vocal, entonces, ¿qué hago yo? Duplico la última consonante antes de agregarle su respectivo sufijo. Pasemos ahora al superlativo. El superlativo siempre va a estar precedido de la partícula de, ¿sí? Porque uno dice el más, y eso es lo que traduce al español, el más. Entonces, si yo digo, the tallest, el más alto, quiere decir que a la palabra base le agregamos EST, para hacer el superlativo. El más grande, the biggest, entonces hago lo mismo, antes de agregar el sufijo EST, duplico la última consonante por la regla mencionada anteriormente. Ahora, vamos a palabras que tienen dos o más sílabas. ¿Cómo funcionan esas palabras de dos o más sílabas? En este caso tenemos interesting. Fíjate, yo no quiero que pronuncies interesting. Esta E vamos a representarla con el vacío fonético, de manera que no la pronuncies, la suprimes. Entonces yo digo interesting y beautiful. Para decir más interesante o más bonito, digo more interesting, more beautiful. Less, te pongo la partícula more. Y en el caso de less, para hacer como un desiderativo, yo digo menos interesante, menos bonito. Por eso es que cuando nos preguntan a veces cómo estás, entonces decimos more or less. ¿Cómo te sientes? More or less. ¿Cómo están las cosas? More or less. How are you doing? More or less. ¿Okay? El superlativo siempre tendremos en esta parte del artículo definido al principio. Y en este caso antepondríamos para los de dos o más sílabas las partículas de most y de least. Entonces quiero que lo pronuncies muy bien allá en tu casa, de most, de least, de most, de least. Entonces, para decir el más interesante, the most interesting; para decir el menos interesante, the least interesting; the most beautiful, the least beautiful. En ese caso trabajaría así. Y aquí viene un caso bien particular. Acá se equivocan hasta los nativos. Son palabras que terminan en Y, y no me importa si están precedidas de vocal o de consonante. Lo que yo hago acá es seguir la regla general, pero a esa Y, en el caso de feliz, happy, de tímido, shy, la cambio por I latina. Y luego agrego ER. Sucede aquí el mismo caso en el caso superlativo. Yo digo the happiest y the shyest. The happiest y the shyest. El más feliz y el más tímido. Entonces, hay veces que la regla como que toma dos connotaciones. O que tú le puedes agregar, decir more happy. Tú vas a escuchar incluso en muchas películas personas cometiendo ese error. Pero la gramática nos dice que debemos seguir esta regla. Y nosotros siempre debemos irnos por la regla académica, por la teórica, porque es la que nos muestra el inglés estándar. Cuidado con eso. Acá, finalmente, tenemos palabras que son un caso irregular. Quiere decir que las reglas anteriores no entrarían acá, como que ellos hacen otra cosa. Tenemos palabras como far, que significa lejos o lejano; old, que significa viejo o mayor; good, bueno; bad, malo; much, mucho; many, muchos; few, pocos; a little, un poco o un poquito. Entonces, far, farther o further, más lejano; o the farthest, the furthest, el más lejano. En el caso de all,
diríamos older, elder, mayor, más viejo. The oldest, the eldest, el mayor, el más viejo. Good, bueno. Pasa lo mismo que en español, no digo más bueno, digo mejor, better, mejor. Recuerda que te estoy pronunciando inglés americano, que es el estándar que maneja nuestra metodología Global Word. Yo no digo beta, ¿sí? Better, el mejor. O the best, el mejor. Bad, malo, worse, peor, the worst, el peor. Much, many, more, para decir más, y the most, para decir el más, la más, los más, las más. Few a little, less, menos, the least. El menos, la menos, los menos, las menos. Espero pues que estos tips de gramática del idioma inglés te sirvan. Recuerda, este es un tema bien complejo. Repite la clase tantas veces sea necesario. Ahora en una segunda parte estaremos haciendo algunos ejercicios y veremos cómo se aplica una pregunta y una respuesta con este tema.